recibes. Ándole, ándale. Ángeles te están cercando, ángeles de fuego te están cercando. Habla misterios con Dios ahí, edifícate, edifícate, edifícate. Lemo shalayama. Espíritu Santo, sírvele al Señor, que Él te va a respaldar, te va. Enamórate de Cristo. Samaloa. Y Daniel vio que el fin de esta generación sería con inundación de guerras, el tiempo del fin. Vio también Daniel que profanarían el santuario de Israel, que iban a destruir la ciudad. Daniel vio también que iban a destruir uno de los templos judíos. Esto se cumplió y se dio por hecho en el año 70 después de Cristo, cuando el imperio romano, comandado por el general Tito, invadió la ciudad de Jerusalén y prendieron a fuego limpio el templo de los judíos por causa de los fariseos, por el juicio que le cayó a los fariseos por no haber aceptado y recibido a Cristo cuando vino por primera vez. ¿Alguien que pueda alabar a Dios todavía aquí? Mas sin embargo, aún así, Daniel el profeta vio. También esto lo vio el apóstol Pablo en Romanos 11:25. En Romanos 11:25 el apóstol Pablo también vio lo que vio Daniel. Vio paralelamente este tiempo final, que consistía en que cuando entrara la plenitud de los gentiles, que cuando acabara el último imperio de los gentiles, y cuando acabara el tiempo de la iglesia, la época de la gracia, el tiempo final de la iglesia, entonces Dios se tornaría nuevamente con los hijos de Israel. Por eso el apóstol Pablo comenzó hablando en Romanos 11. ¿Habrá Dios desechado a su pueblo Israel? De ninguna manera. Porque el apóstol Pablo, siendo descendiente de la tribu de Benjamín, él mismo testifica, siendo en su pasado fariseo y un judío de esa tribu, gloria sea el Señor, que todavía Dios no desechó a su pueblo. O sea, en otras palabras, que nunca desechó a su pueblo, sino solamente, sencillamente, van a pasar un periodo de disciplina, un periodo intenso de sufrimiento, de angustia, por causa de la desobediencia, por no haber recibido a Cristo por primera vez cuando el Padre lo trajo al mundo, lo envió al mundo la primera vez. Pero sigue revelando el versículo 27 de Daniel capítulo 9. Busquen la Biblia. Quiero que usted entienda este mensaje bien. Quiero que usted se enfoque en qué consiste en último tiempo. En último tiempo, el tema escatológico. El tema escatológico no es otra cosa que el estudio de los tiempos finales. Y dice Daniel 9:27 también por otra parte. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando del anticristo. Un príncipe que ha de venir, un príncipe que ha de venir en el futuro, en el tiempo final, que será descendiente de un pueblo que invadió Jerusalén y prendió a fuego el segundo templo de Israel. Vuelvo y recalco y repito y repaso y les hago recordar que esto se cumplió literalmente en el año 70, luego de Cristo, luego que Cristo ascendiera. Esto se cumplió literalmente, esto sucedió en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Israel, que fue destruido ese segundo templo, y ese templo va a ser reconstruido en este tiempo final, según Apocalipsis 11. Rápido, en el versículo 1 comienza hablando el apóstol Juan, que vio la medida de ese templo y vio que el templo judío y el templo de Dios iba a ser reconstruido, donde los dos testigos estarían ahí profetizando y donde la abominación desoladora se sentaría ahí en el santuario, en el lugar sagrado de los judíos, cerca del altar, para proclamarse Dios en el mundo. Alguien que alaba a Dios todavía porque Cristo viene. ¿Cuántos lo están esperando? Avanza, corre. Se está acercando ese tiempo. Entonces vio el profeta Daniel que por otra semana, pero no está hablando de una semana, de 7 días. Los judíos en el libro de Levítico narran que hay temporadas de fiestas con Dios que serían comparadas con semanas, pero de años. Y aquí el profeta Daniel ve una semana de años. Por eso sabemos que son 7 años que luego del gran arrebatamiento de la iglesia
se tienen que cumplir en esta última generación, que va a dar lugar a que el anticristo se manifieste en estos últimos 7 años. En esa época serán los tiempos de juicio, serán los tiempos donde 7 ángeles tocarán 7 trompetas, dando comando para que caigan juicios sobre la humanidad, donde están escritos ahí en ese libro de que él va a impulsar un proyecto de ley con los judíos para ayudarlos a que ya ese tercer templo sea ensamblado en Jerusalén al lado de la mezquita de Omar de los musulmanes. Él está ayudando junto con su yerno Jared Kushner para que se pueda realizar este proyecto, firmar esa ley para que ya pueda ensamblarse el templo de los judíos, que ya está básicamente reconstruido, pero que no ha podido operar todavía por las grandes fricciones y conflictos que hay con los lugares, los religiosos musulmanes que son vecinos de ellos allí en Jerusalén, y por causa de estas guerras, pues Israel, para evitar un conflicto mayor, no han podido ensamblar ese templo judío para evitar una guerra mayor o peor con el mundo árabe.